Hola, hoy día vamos a discutir el caso de un reactivo limitante en una reacción química. Recordemos que nosotros normalmente las reacciones químicas las vamos a leer en términos de moles. Así, por ejemplo, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco y podríamos traducir la información desde moles a gramos usando nuestra tabla de peso atómico. El otro punto relevante que vimos en un video anterior es que los coeficientes estequiométricos, es decir, estos números que aparecen aquí en la reacción, establecen las relaciones generales entre los reactivos y productos y estas deben aplicarse a cada caso en particular. Así, por ejemplo, esto nos dice que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, por lo tanto 10 moles de nitrógeno van a reaccionar con 30 moles, 1 a 3, 4 van a reaccionar con 12 moles. Y estas relaciones estequiométricas se refieren siempre a lo que reacciona y son válidas siempre para moles, no para gramos. Con esa base podemos empezar a discutir el caso de los reactivos limitantes. La cantidad de producto que yo puedo formar en una reacción, en este caso amoníaco, puede estar limitada por la cantidad de reactivos disponibles. Y veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 28 gramos de nitrógeno y 10,4 gramos de hidrógeno y me pregunto cuántos gramos de amoníaco yo voy a ser capaz de formar. Por supuesto, para aplicar estas relaciones 1 reacciona con 3 para producir 2, tengo que traducir esta información a moles. Y dividiendo entonces la cantidad de gramos que yo tengo por el peso molecular expresado en gramos por cada mol, obtengo que de nitrógeno tengo 1 mol, dividiendo 10,4 gramos por la masa molecular del hidrógeno expresada en gramos por mol, y esto lo discutimos en un video anterior, tengo 5,16 moles, y una vez que tengo esa información, 1 y 5,16 moles, puedo empezar a analizar cuántos gramos de producto se forman o cuántos moles de producto se forman inicialmente. Pero veamos una pregunta previa. Yo tengo cantidades fijas de nitrógeno e hidrógeno para empezar. Si la reacción empieza a ocurrir, ¿cuál de los reactivos se agota primero? Trate de pensar el problema antes de seguir en el video y anote su respuesta en un papel. Les voy a dar un minuto para que piensen y trate de pensar cuál, si empieza a reaccionar el nitrógeno con el hidrógeno, cuál de estos reactivos se va a agotar primero. ¿Lo tienen? Claramente el nitrógeno, porque cuando todo este mol de nitrógeno ha reaccionado, como la reacción es 1 mol reacciona por cada 3 moles, 3 moles entonces de hidrógeno se han consumido, y como tengo una cantidad inicial de 5,16 moles de hidrógeno, todavía me van a quedar 2,16 moles de hidrógeno disponibles. 5,16 menos 3, 2,16. Y por lo tanto, la cantidad de amoníaco que se forma está limitada por la cantidad de nitrógeno, pues este se agota antes de que se agote todo el hidrógeno. Vamos a decir entonces que el nitrógeno es el reactivo limitante. ¿Cómo podemos completar el análisis? Fíjense que el reactivo limitante no tiene que ver con aquel que está en menos cantidad, ni tampoco necesariamente tiene que ver con aquel que tiene un mayor coeficiente estequiométrico. Para poder analizar cuál es el reactivo limitante, tenemos que analizar cuánto de uno reacciona con otro, y podemos hacer este análisis en cualquier sentido. En este caso es más simple, es decir, ok, 1 va a reaccionar con 3. Y por lo tanto lo que tenemos que explicitar, pues esto es lo que va a determinar la cantidad de producto
es cuántos moles de nitrógeno reaccionan y cuántos moles de hidrógeno reaccionan. Una vez que tenemos esa cantidad, fíjense, es muy sencillo determinar la cantidad de moles de amoníaco que se forman, que van a depender de lo que reacciona, no de lo que tengo inicialmente. Así, si un mol de nitrógeno reacciona, yo sé que se deben formar 1 es a 2 moles de amoníaco. Pero puedo hacer el análisis usando la cantidad de hidrógeno que reacciona. Si 3 moles de hidrógeno reaccionan, por cada 3 moles de hidrógeno que reaccionan, no de los que tengo, de lo que reacciona, 2 moles de amoníaco se forman y por lo tanto obtengo el mismo resultado, se forman 2 moles de amoníaco. ¿Qué es lo que tengo al final entonces? Como todo el nitrógeno reaccionó, no me queda nada. Como de los 5,16 moles de hidrógeno que tenía, 3 moles reaccionaron, me sobran 2,16 moles. Y en el proceso se me formaron 2 moles de producto. Una vez que yo conozco cuánto de producto se formó, yo puedo entonces convertir esta cantidad de moles en los gramos de producto generados, y eso simplemente es 34,1 gramos. 2 veces el peso molecular expresado en gramos de amoníaco. Y con eso establecimos completamente el problema. Fíjense claramente que estos números, la suma de estos números, no son igual a la suma en gramos de producto, puesto que parte del hidrógeno, estos 2,16 moles, sobraron. Comparemos la situación inicial con la situación final para terminar de discutir esto. Fíjense que al principio teníamos 5,16 moles de nitrógeno y un mol de hidrógeno y un mol de nitrógeno. Y al final tenemos en el frasco que resulta, después que toda la reacción se produce, se han formado 2 moles de amoníaco y sobran 2,16 moles de hidrógeno. Note usted que la reacción se escribe de esta manera. Uno mirando el frasco de producto podría preguntarse, bueno, ¿cómo yo anoto estos 2,16 moles de hidrógeno que sobran? Y por eso es muy importante reconocer que lo que uno escribe acá se refiere a lo que reaccionó. Los 1 mol de nitrógeno reaccionaron con los 3 moles de hidrógeno para generar 2 moles de amoníaco. Si algo sobró, sobró, pero no es parte de lo que reaccionó, que es lo que define la escritura que nosotros hacemos como la ecuación química. Y por lo tanto no debe preocuparnos de que haya algún reactivo que sobró. Lo que escribimos acá tiene que ver con lo que reaccionó. Espero que esto le haya dejado claro el tratamiento reactivo limitante, y para completar esta discusión, pregúntense ustedes qué hubiera pasado si en vez de tener 1 mol de nitrógeno disponible, yo hubiera tenido 2 moles de nitrógeno disponible. ¿Cuál habría sido en ese caso el reactivo limitante? Para la misma cantidad de hidrógeno, es decir, los 5,16 moles que teníamos en este caso. Ok, espero que con esto les haya quedado claro la situación.